Comenzaremos en 3 minutos para que estén atentos. Ya. Bueno, buenas noches a todos y todas. A nombre del Grupo Interdisciplinario de Geomorfología, Geología Estructural y Tectónica, les doy una cordial bienvenida a cada una de las personas conectadas y a las que se van integrando. Me presento. Mi nombre es Maite Holguín, soy alumna y memorista de Geología en la Universidad Andrés Bello, en la sede de Santiago, y el día de hoy voy a ser la moderadora de esta charla que nos convoca. La charla lleva por nombre La importancia de la proyección estereográfica en la geología estructural y es dictada por Wilson López Abanto, aquí presente. A modo de introducción y dentro de los aspectos destacados de Wilson López, podemos mencionar que es geólogo graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Ha trabajado en la Dirección de Geología Regional del INGEMET y en el área de exploraciones de Sotrami. Además,
También ha realizado diversas publicaciones, trabajos de investigación y ha impartido cursos y conferencias ligados a la geología estructural. También cuenta con estudios de maestría con mención en geología regional por parte de la Universidad de Brasilia en Brasil, y se encuentra trabajando de manera independiente en proyectos tanto nacionales como internacionales, estos ligados a la geología estructural aplicada al sector minero. Dicho lo anterior, damos paso a Wilson para que comparta su presentación y pueda iniciar su respectiva charla. Adelante, Wilson. Wilson También, debe de activar el micrófono. Ahí sí. Ahora sí, por favor. ¿ahora sí se me escucha? ¿Se me escucha, Maite? Sí, se escucha. Ya, genial. Muchas gracias. No, primero quiero agradecer al grupo de interdisciplinar de geomorfología, geología estructural y tectónica de la Universidad Andrés Bello por la invitación a realizar esta conferencia, y mañana se va a realizar un taller como una introducción al uso del Sterionet, ¿no? Quiero agradecer en especial a Juan por haber conversado conmigo para hacer esta conferencia, a Maite, quien va a ser nuestra moderadora, y a todos ustedes por su participación. Ahora voy a apagar mi cámara, voy a compartir mi pantalla para ya empezar con la presentación. Ahora sí. Maite, ¿me confirma si se logra ver la presentación? Todavía no se ve. Ahora sí. Ahora se ve Ya, bien la presentación. genial, muchas gracias. ¿También se me escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya. Entonces, la presentación, que es una presentación que ya lo he hecho anteriormente, cabe mencionar. He aumentado algunas cosas adicionales, y antes de comenzar les quiero hacer unos breves comentarios de lo que es la proyección estereográfica, ¿no? Cuando uno trabaja en proyección estereográfica, quiere tratar de trabajar esos datos tridimensionales que uno logra obtener en campo, lo quiere trabajar para hacer diversos procesos y diferentes análisis y llegar a interpretaciones, ¿no? Entonces, esta información se trabaja en 2D y se puede tener muchas cosas como voy a mostrar a continuación. También pueden ustedes determinar cuáles son las geometrías de estructuras, determinar paleoesfuerzos, y pueden determinar intersecciones de planos, ángulos. Entonces se puede hacer muchas cosas con la proyección estereográfica. También se puede trabajar con sondajes, tanto orientados como no orientados. Y aparte de trabajar con sondajes orientados, no orientados, también se puede trabajar el tema de las rotaciones. Entonces se puede hacer muchas cosas con proyección estereográfica, ¿no? Y lo que yo les voy a mostrar a continuación va a ser unos conceptos generales al iniciar, y luego qué se puede hacer con proyección estereográfica. En realidad se puede hacer muchas cosas y la información es muy amplia. Entonces voy a tratar de presentar cosas generales, ¿ya? O lo que está a mi alcance por el tiempo de la conferencia, ¿ya? Espero que dure una hora y no me pase por un poco más de tiempo, ¿no? Tratar de cumplir siempre con el horario. Entonces, a continuación, lo primero que nosotros tenemos que tener bien claro es cuando va uno en campo, va a tomar datos planares y datos lineales, ¿no? Pensando también que hay estudiantes acá en esta conferencia. Cuando uno habla de datos lineales, se refiere, por ejemplo, al estiramiento mineral, ¿no? El estiramiento mineral es un dato lineal. Otro dato lineal son la intersección de planos, ¿no? Cuando uno tiene intersección de planos, también es un dato lineal, ¿no? Un ejemplo de un dato lineal es el plano de estratificación con la foliación en los pliegues, genera un dato lineal, ¿no? Otro dato lineal muy conocido por la mayoría que hace geología estructural, ¿no? Es lo que llamamos nosotros pitch rate, que vienen a ser las estrías que se originan en los planos de falla. Entonces, tenemos diversos datos lineales, y lo interesante, el eje de pliegue también es un dato lineal. Entonces, tomar los datos nosotros lineales en campo, podemos tomar de dos maneras, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta.
puede tomar de una manera directa, y de esa manera directa lo que uno hace es, cuando tiene este dato lineal, pasa a un plano imaginario que pase de manera perpendicular por esa línea. Y con la brújula uno toma lo que es el tren y el plunge, que quiere decir la dirección de ese dato lineal y su inclinación. Ahora, si ustedes tienen un dato lineal con referencia a un plano, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tengo una paleocorriente es un dato lineal con referencia a un plano. En ese caso, yo podría tomar lo que llamamos pitch o ray o cabeceo, ¿no? Se podría tomar ese dato, ¿no? Y, por ejemplo, este dato de aquí es el dato de una estría de falla, y las estrías se originan cuando los planos de falla se empiezan a mover y te generan esta especie de líneas que vienen a ser como los vectores de deslizamiento, se podría decir, de nuestra falla, y estos datos se toman con referencia a un plano. Entonces, en este caso, lo que uno toma primero es el rumbo de la estructura, y el ángulo que forma el rumbo de la estructura con la estría viene a ser mi pitch, mi rayo cabeceo, ¿no? Entonces, ese dato se toma con referencia al plano, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas se toman los datos lineales. Ahora, cuando uno está trabajando en campo, la idea es tomar el dato de una manera más rápida y más precisa, ¿no? En este caso, la manera más rápida y más precisa, por experiencia propia, es tomar este rake o pitch, ¿no? Que sería lo más rápido. Y es más preciso, ¿por qué? Porque este dato de aquí se toma con un protactor o transportador, ¿no? Este ángulo. A diferencia de tomar el dato lineal de manera directa. ¿Por qué? Porque primero utilizas la brújula de dos maneras e imaginas un plano, ¿no? Entonces, la brújula de por sí, así sea una brújula Brunton, vas a tener más o menos un grado de error, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Entonces, acá dos veces utilizas la brújula, imaginas un plano perpendicular. De esta manera no, solo tomas el dato de rumbo y el ángulo que se forma del dato de rumbo con la estría, ¿no? Entonces, son los datos lineales. Ahora, estructuras planares, por ejemplo, vienen a ser los planos, las fallas son esas estructuras planares, la estratificación es estructura planar, las fracturas son estructuras planares, las foliaciones son estructuras planares. Entonces tenemos diversos tipos de estructuras planares, y también para tomar los datos se toma de diferentes maneras, ¿no? Algunos toman el método cuadrantal o método de Brunton, otros toman el método azimutal, el método de la regla de la mano derecha, el deep y deep direction, o deep direction deep también que se toma. Y en este caso, generalmente, lo que recomiendo es tomar el método de la regla de la mano derecha, ¿no? Es un método muy rápido de usar, pero ustedes podrían tomar el método que ustedes consideren, ¿no? Todo esto serían los datos planares. Entonces, partimos esto que en geología estructural vamos a tomar datos planares y datos lineales en campo, ¿no? Luego, lo otro interesante es qué tipo de falsías utilizamos para hacer proyección estereográfica, ¿no? En sí hay dos tipos de falsías importantes, que es la falsía de Smith y la falsía de Gould. De ahí voy a explicar un poquito más a detalle la diferencia. Y hay otro tipo de falsías para hacer lo que llamamos el gráfico de contornos o densidades, ¿no? Donde se plotean los polos de los datos planares, ¿no? Si alguien tiene una duda de qué es un polo, viene a ser una línea perpendicular a tu plano, ¿no? Entonces, la línea perpendicular a tu plano te representa un polo. Y para hacer ese gráfico de densidades o contornos, que lo vamos a hacer mañana en la clase práctica, se utiliza varios tipos de falsías. En este caso, la falsía más usada es la falsía de contaje de Cashback, que es la modificada, ¿no? ¿Por qué? Porque estadísticamente te da una mejor representatividad de esos gráficos de contornos, ¿no? Entonces, esta es la que se usa generalmente. Cuando trabajen a mano, es recomendable utilizar de esta manera, ¿no? Luego les voy a mostrar acá los dos tipos de falsía. Tenemos la falsía de Gould y la falsía de Smith. La falsía de Gould, que es el que está a la izquierda, es la falsía equiangular, ¿no? Lo que conserva son ángulos iguales, y la falsía de Smith, que está a la derecha, es áreas iguales, ¿no? En caso de geología estructural, que justo es esta conferencia, la falsía que se utiliza es la falsía equiareal, ¿no? ¿Por qué se utiliza la equiareal y no la equiangular? Sería una buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando se hace gráfico de contornos o densidades, como hay mucha información, el que te representa mejor ese gráfico de densidades y contornos es la falsía de Smith. También les recomiendo revisar el libro de Fossen, que también menciona cuál es la falsía que se utiliza para geología estructural.
Sí, ahí también hace una mención. Todo es interesante. Ahora, ¿cuándo se utiliza la fálgida de Guelph? Nosotros hemos llevado el curso de cristalografía, ¿no? Cuando nos hacían medir la cara de los cristales o los ángulos, ¿no? De los cristales, en ese caso utilizábamos la fálgida de Guelph, ¿no? Para cristalografía. Entonces hay que tener en cuenta. Fálgida de Guelph, equiangular, fálgida de Smith, equiangular, y la fálgida de Smith, que es la equiareal, se utiliza para la geología estructural. Por el tema, cuando se hace el gráfico de densidades, ¿no? Representa mucho mejor. Y la fálgida de Guelph para medir, para la parte de cristalografía se utiliza bastante, ¿no? Medir ángulos en los cristales, ¿no? Ahora, partiendo de eso, nosotros vamos a ver acá la representación de una estructura lineal y de una estructura planar. Lo que ustedes pueden ver acá es un eje de pliegue. Este eje de pliegue es una estructura lineal y su dato es 120 tren, o su dirección, y su inclinación, o plunge, es de 25. Y acá tienen una estructura planar, que es una estratificación. Tienen acá un strike de 20, y tienen aquí un buzamiento de 40 hacia el sureste, ¿no? Entonces, tenemos estas estructuras, y lo interesante de esto es cómo uno va a plasmar estas estructuras en la proyección estereográfica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar a mano con proyección estereográfica y nos dicen, plotemos este dato de aquí. Tengo un tren de 40 y un plum, perdón, tengo un tren de 120 y un plum de 40, ¿no? Si yo tengo un tren de 120, lo que voy a hacer es, tengo mi proyección, el norte vale 0 y la vuelta completa es 360, ¿sí? Si es 120, yo contaría de 0 a 120. Ahora, para yo plotear esta inclinación o este plunge de mi dato lineal, lo que voy a hacer es cuando yo haga la marca de 120, voy a rotar mi falsilla y la voy a colocar norte-sur. Y cuando coloque norte-sur, yo voy a contar los círculos menores, ¿no? 0, 10, 20, 30, 40. Y luego voy a regresar a su verdadera posición. Generalmente, los datos lineales lo vamos a ver como un punto, ¿no? Es sencillo de hacer, pero el problema parte cuando yo quiero plotear 100, 200, 500, 1000 datos, ¿no? Entonces ahí utilizamos los software, ¿no? Lo que mañana vamos a hacer, de utilizar el StereoNet. Y en la imagen de la derecha vemos un dato planar. ¿Cómo se plotea un dato planar? Es igual, tengo, mi strike es 20, mi dip es 40, ¿no? Entonces lo que cuento es de 0 a 360. Cuento 20, igual coloco norte-sur, y ahora ya no cuento los círculos menores, sino los círculos mayores. Y contaría 40. Recuerden que siempre hacia afuera, o sea, el círculo vale 0 y hacia adentro vale 90. Entonces, contaría de los círculos mayores. Sería 0, 10, 20, 30, 40. Y de esa manera, yo ya ubiqué mi dato planar, ¿no? Ahora, ¿cómo se graficaría el polo? Que eso lo vamos a ver bastante también mañana. Tengo acá mi dato planar. A 90 grados de mi dato planar voy a tener un polo, un puntito. Entonces cuento 90 grados y ese puntito viene a ser el polo de mi dato planar. ¿Y qué viene a ser ese punto? Viene a ser un dato lineal. Es una línea perpendicular a mi plano, ¿no? Entonces, esto es interesante tener muy en cuenta, ¿no? Como dicen, primero es trabajar de manera manual, entender muy bien esto, y luego es trabajar con los software, ¿no? Pero he visto que no es muy complicado, ¿no? Pero a veces se hace complicado cuando se empiezan a hacer muchos procesos, ¿no? O sea, tiene mucha cantidad de data, ¿no? O también para hacer el tema de rotaciones. Cuando van a ver el tema de rotaciones, sí implica mucho trabajo con la proyección estereográfica, a diferencia de trabajar con software, ¿no? Entonces, teniendo en claro eso, les muestro un poco acá algunos softwares. En realidad, hay muchos softwares que hacen proyección estereográfica. Acá les muestro un poquito del StereoNet. El StereoNet tiene varias maneras para colocar los datos, pero para el dato de las líneas, o sea, el dato lineal, se coloca el tren y el plunge, ¿no? Para los planos, tenemos acá, este sería el método cuadrantal o el método, este sería, disculpen, el método azimutal. Strike D cuadrante es el método azimutal. Este sería el segundo, sería el método de la regla de la mano derecha. Este sería el dip y dip direction o dip azimuth y dip azimuth dip direction. Entonces tienen acá el método azimutal, el método de la regla de la mano derecha, tienen el dip y dip direction o dip azimuth y dip direction o dip azimuth, el dip, ¿no? Que son los equivalentes. Y cuando ustedes trabajen en Folking, ¿no? Cuando quieran analizar fallas, lo que van a tener es, primero el plano sería strike dip cuadrante, método azimutal, o strike dip, que sería el método de la regla de la mano derecha.
Y ustedes podrían colocar el dato de la estría de manera directa o con referencia a un plano, ¿no? Como pueden ver, de manera directa colocarían el tren y el plunge de ese dato lineal, de la estría, y cuál es su cinemática. O con referente a un plano sería el REI, ¿no? REI, pitch o cabeceado, ¿no? Y la cinemática. Después tienen otro software interesante que es el Tectonics FP, y en ese caso las líneas se colocan igual, el azimuth viene a ser el tren, plunge, y los datos aquí solo se agregan, es deep direction deep, solo de esta manera, ¿no? Deep direction deep, nada. Y las estrías sería el tren y el plunge, ¿no? O sea, el dato lineal y la cinemática. Luego tienen el WinTensor, que es un software que utilizo bastante. Acá para los datos lineales pueden colocar plum azimuth, que viene a ser plum y tren, o también thread o plum, el azimuth viene a ser también equivalente al tren. Y para los planos se puede colocar el deep y deep direction deep. Este viene a ser el strike, como les decía, este sería como el método azimutal, y este sería el método de la regla de la mano derecha, el de acá, ¿no? Y para las estrías igual, se podría colocar el dato lineal de manera directa, que viene a ser el plunge y azimuth, o sea, plunge y tren, azimuth y plunge, que viene a ser tren o plunge, su equivalente, y la cinemática. Y luego tendríamos con referencia un plano. Acá tienen dos nomenclaturas diferentes y es interesante que ustedes traten de investigar las diferencias, pero los menciono de manera muy rápida. Cuando uno trabaja con el pitch, tiene que colocar la dirección y la cinemática. Eso te pide. Pero cuando uno trabaja con el rate, solo se coloca de 0 a 360 con los símbolos más menos, y va a depender, ¿no? En qué va a depender. Si es más, es una falla inversa; si es menos, es una falla normal; y si es el ángulo agudo, sería una falla sinestral; y si es su suplemento, sería una falla dextral. Entonces, solo con este dato ya tienen todo, tienen ya la cinemática, ¿no? Por eso en este caso no va la cinemática. Entonces, hay varias maneras de colocar los datos, ¿no? Y cuando ustedes empiecen a trabajar más con los softwares, y softwares que analicen fallas, no fallas con fallas con estrías, van a ver que hay muchas maneras de colocar este pitch, rayo, cabeceo que le mencionan, ¿no? Entonces hay diferentes nomenclaturas. Partiendo de eso, el primer gráfico clásico que uno hace es un gráfico de cuerdas, ¿no? Este gráfico no se presenta en los informes. ¿Por qué? Porque es un gráfico que satura mucho a la imagen, ¿no? Se lo satura demasiado. De ahí tienen otro gráfico interesante, que es el gráfico de rosetas, ¿no? Para que nosotros veamos nuestras tendencias, ¿no? O las direcciones principales en donde estemos estudiando, ¿no? Y de acuerdo a lo que estemos investigando o trabajando, ¿no? Que queramos llegar a entender cuáles son las direcciones preferenciales o estructuras que están en la zona de estudio. Otro gráfico interesante que les decía es el que se presenta más, es el gráfico de polos, ¿no? Este gráfico de polos me representan los planos, son líneas perpendiculares a mi plano, y a partir de esos gráficos de polos yo puedo hacer el gráfico de contornos o densidades, ¿no? En este caso se ha hecho por este método. El Telionet puede hacer gráfico de contornos, y lo vamos a ver mañana, por dos métodos, ¿no? Puede ser el CAN contorno de la desviación estándar o el 1% Arial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, lo que queremos aquí es determinar cuáles son esas estructuras que están en nuestra zona de estudio, ¿no? Cuáles son esas estructuras principales que podemos encontrar. Y lo único que se hace es, vemos acá la cantidad de polos, también podríamos ver los contornos, donde tengo los colores más fuertes, estaría la mayor cantidad de datos, y tendría mi familia principal o la familia que se encuentre en mucha cantidad en mi zona de estudio, ¿no? Sería una familia importante, ¿no? De acuerdo a la cantidad. Luego, de acuerdo a si tendríamos colores azules, como ven acá en este gráfico, sería donde tenga menos cantidad. Entonces, yo partiría que esto sería mi primera familia, en la que está en el lado sureste, sería la familia principal 1, el que está en el lado oeste sería mi familia principal 2, y el que está acá en la parte norte sería mi familia principal 3, ¿no? Y podría tener algunas familias secundarias, como ustedes pueden ver, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y para los que trabajan en geotecnia también es súper interesante, porque estas familias son las que van a controlar el comportamiento del macizo rocoso, ¿no? Y en geología estructural también es súper interesante, ¿no? Ahora, este es el grado de familias que yo les mencionaba. Tienen ahí la familia principal 1,
La de rojo, este es su polo, que es una línea perpendicular a esta familia principal 1, tiene la familia principal 2, la familia principal 3, y esta familia secundaria 1, ¿no? Entonces serían gráficos básicos que uno hace. Ahora, ¿en qué lo podemos aplicar, no? Porque la parte interesante es, y yo cómo esto lo aplico, ¿no? Por ejemplo, tengo acá un mapa de lineamientos estructurales. Los lineamientos estructurales son rasgos en la superficie, los cuales son rectos o semirectos, o hasta circulares, los cuales nos pueden indicar una estructura a profundidad. Es súper importante para muchos trabajos, también para la parte de exploración es interesante los lineamientos estructurales, porque son zonas que nos van a generar mayor permeabilidad, ¿no? Entonces nos darían zonas de interés, posiblemente zonas muy fracturadas, se podría decir, y podríamos tener algún depósito, pero para eso se utiliza otras capas más, ¿no? Como la parte de alteraciones, geoquímica, pero de manera estructural ya nos da algunas ideas importantes. Y lo que ustedes pueden ver aquí, ven aquí este gráfico de Rosetta de los lineamientos, y uno está determinando cuáles son las orientaciones preferenciales de las estructuras, ¿no? Tengo norte-sur, y acá tendría noroeste-sureste, ¿no? También acá pueden ver ustedes, que es interesante, ¿no? Porque hay una correlación directa, ¿no? Uno ve el gráfico de los lineamientos acá de las estructuras cartografiadas, ¿no? Y se tiene norte-sur, ¿no? Norte-sur y también noroeste-sur. O sea, se tiene una muy buena correlación, ¿no? Los lineamientos son 675 y las fallas son 90, ¿no? Entonces, tienen una excelente correlación. Y luego, algo interesante que hacen aquí en este paper, que es un paper aplicado a la parte de yacimiento, es que también colocan los diques, y los diques preferentemente están en noroeste, sureste. Y lo interesante es que para que tú tengas emplazamiento de diques, tienes que tener una extensión que viene a ser perpendicular al dique, ¿no? A la apertura. Entonces, de alguna manera, que están tratando de determinar esa extensión, ¿no? ¿Cómo estaría representada esa extensión en la zona de estudio, ¿no? Entonces, partes de un procesamiento, haces unas comparaciones y haces una interpretación interesante, ¿no? Y lo cual en este paper lo están aplicando a la parte de yacimiento, ¿no? Entonces, súper interesante la parte de predicción estereográfica y utilizando un gráfico relativamente sencillo y que se usa bastante, que es el gráfico de rosetas. Luego también, por ejemplo, uno está trabajando haciendo lineamientos estructurales con la parte de la geofísica. También a partir de la geofísica, en este caso de magnetometría, uno podría determinar los lineamientos estructurales, podría hacer también su gráfico de rosetas, un histograma que también les puede ayudar, y determinar esas tendencias principales, ¿no? Que sería interesante. Cuáles son las tendencias principales, cuáles son las estructuras que están controlando la mineralización, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Después les quería enseñar algunos software interesantes que hacen este tipo de trabajos, pero le dan mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar el DAISY 3, el cual también te determina esas tendencias con mayor detalle y lo hace de acuerdo al método gaussiano. Y comparado con el primer método que les enseñé, que les mostré, perdón, hacer el gráfico de rosetas, y el histograma sale muy similar, pero el DAISY te categoriza mejor, ¿no? Colocando quién realmente es de primer orden a órdenes menores. Y lo interesante es que siempre el orden principal va a concordar con el DAISY. Generalmente los demás no concuerdan. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace este tipo de gráficos, lo que se está haciendo son orientaciones visuales, ¿no? En cambio en el DAISY tiene estadística robusta, ¿no? Otro software interesante que te hace ese gráfico de rosetas es el Stereographic Web, ¿no? Y uno podría hacer ese gráfico, o sea, uno tiene la data y uno puede hacer clustering. Ahora la pregunta, ¿es interesante hacer esto de aquí? Sí, cuando uno tiene claro cuántos clustering tiene. Porque si ustedes saben que hay 5 clustering o grupos o 5 tendencias en su zona de estudio, pueden colocar la data y colocar acá 5 tendencias. Y por el método de K-means te va a determinar esas tendencias con mayor detalle, ¿no? Y hasta te los grafica con color diferente. Entonces, es súper interesante los softwares, cómo nos ayudan, ¿no? Porque uno podría trabajar de manera manual, ¿no? Como hemos visto este primer caso, pero lo demás para hacer ya es bastante estadística, ¿no? Entonces, ahí es donde los softwares nos ayudan, ¿no? Pero es interesante trabajarlo de manera a mano, ¿no? Acá les muestro un poquito de la aplicación de utilizar proyección estereográfica. Por ejemplo, este es un trabajo que elaboré cuando recién salí de la universidad. Y como pueden ver, uno hace estaciones geomecánicas o estaciones estructurales y uno podría representar
esas estaciones estructurales o geomecánicas, ¿no? Un gráfico de rosetas interesante para ver cuáles son las tendencias estructurales y un gráfico de familias para ver cuáles son las estructuras que están en esa zona de estudio, y a partir de esto se pueden hacer muchas interpretaciones, ¿no? Que voy a explicar más adelante. Y la siguiente imagen es interesante, porque a partir de ese gráfico y teniendo otras características, uno podría determinar los dominios estructurales, ¿no? Uno empieza a ver tendencias con esos gráficos y determina los dominios estructurales. Una pregunta interesante es, ¿cuál sería el límite de un dominio estructural? Si alguien preguntaría, el límite de un dominio estructural puede ser diferentes litologías, porque un intrusivo se va a comportar diferente a una lutita. Entonces eso podría ser un límite de un dominio estructural, ¿no? Otro límite de un dominio estructural podría ser alteraciones diferentes, ¿no? Podría tener acá una alteración de argílica avanzada, y acá podría, argílica intermedia, y acá tendría una alteración sílice. Entonces este va a ser más competente que esta zona de aquí, ¿no? Entonces eso podría ser un límite, ¿no? Un límite del dominio estructural. Otro límite de un dominio estructural también podría ser de manera ya muy objetiva la parte estructural, ¿no? Todo podría ser intrusivo, como aquí, pero por las estructuras principales, ¿no? Que están controlando la parte, que están controlando este macizo rocoso, también eso te podría dar dominios, ¿no? Estructuras principales, ¿no? Como por ejemplo fallas principales acá, ¿no? Eso te podría, ¿no? Pero es interesante porque partes de un trabajo haciendo proyección estereográfica a través de las estaciones y luego llega a hacer este mapa de dominio, ¿no? Que hasta ahora no hemos hecho algo avanzado, ¿no? Solo estamos haciendo procesamientos, se podría decir, cotidianos o simples en proyección estereográfica, ¿no? Otro aspecto interesante que se puede aplicar la proyección estereográfica, ya siendo un poco más de procesos, es determinar el tipo de rotura en el macizo rocoso, ¿no? Cuando uno va a trabajar más adelante en carreteras, o en minas subterráneas, o en tajos, determinar esa caída de las rocas, ¿no? Entonces, para eso uno hace proyección estereográfica, y las caídas principales que hay de rocas sería la que ven acá, plana, cuño, huelco, y acá les muestro, ¿no? Esta sería una tipo huelco, generalmente se genera en rocas metamórficas. Esta sería una tipo cuña, una rotura y caída tipo cuña, y acá sería tipo planar, ¿no? Entonces lo que uno hace con proyección estereográfica es hacer el procesamiento de esos datos, ¿no? Y al final se determina qué tipo de fallamiento se tiene, ¿no? En este caso se hace el proceso y uno puede determinar que tiene fallamiento o rotura tipo planar, ¿no? Del macizo rocoso. Es una herramienta interesante para los que trabajan en geotecnia o en mecánica de rocas, están muy familiarizados con esto, ¿no? Otro aspecto interesante que se puede utilizar la proyección estereográfica es para el tema de sondajes. En realidad se puede hacer muchas cosas con sondajes. En este caso les voy a mostrar cómo se determina el strike y dip a partir del alfa y beta, ¿no? Que son datos que se toman cuando uno trabaja con sondaje orientado, ¿no? Por ejemplo, este sería un sondaje orientado. Lo que pasa es que en este sondaje se hace una marca y hay una línea, el cual este sondaje está orientado en el espacio, ¿no? En su verdadera posición, ¿no? Y a partir de ahí se van a tomar datos estructurales, ¿no? Y se toman los alfa, beta y gamma, ¿no? La mayoría generalmente trabajan con alfa y beta, y gamma ya son datos lineares, ¿no? Datos lineales. Entonces, es interesante, ¿no? Si alguno de ustedes ha trabajado con codo orientado, se familiariza mejor con esto de acá de hablar de alfa, beta, ¿no? Beta, que sería lo que se utiliza en orientado como adicional, y el gamma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando uno empieza a trabajar los elementos básicos de la orientación de Coren, son la línea de orientación que les mencionaba, que suma a partir de la marca de orientación y el ángulo, ¿no? Que sería esta variación, ¿no? Entonces, uno teniendo eso en cuenta, se toman estos datos que vienen a ser el alfa y el beta, ¿no? El alfa, este es el alfa que uno toma, y el beta que se toma a partir de la línea de orientación hasta el ápice del elipse, de este elipse, ¿no? Entonces uno toma alfa y beta, y a partir de estos datos uno quiere determinar cuál es el strike dip, ¿no? En este caso, esto sería un ejercicio académico. ¿Por qué? Porque hay softwares que ya lo hacen de manera directa. Por ejemplo, esto lo hace Dips, también hay hojas de Excel que lo hacen, ¿no? Entonces,
uno coloca, pero con proyección estereográfica también se puede hacer este proceso, ¿no? Y va a depender cuánto vale el alfa, ¿no? Si vale de 0 a 180 perdón, de 0 a 90 o de 270 a 360 o ese rango de 90 a 270. Entonces, va a depender de eso y se hace el procedimiento y uno podría determinar ese dato. Ahora, ¿se puede hacer solo esto de aquí? Esto de aquí sería más de manera académica porque se puede hacer con software de manera masiva, pero uno podría determinar también el dato a partir del gamma, uno podría determinar el dato, la ubicación del dato de una estría, y si se tiene cinemática, se podría determinar tranquilamente en un sondaje orientado los paleoesfuerzos, ¿no? Que voy a mostrar más adelante, ¿no? Y aparte se pueden hacer muchos procesos más, este es un proceso ya muy académico, ¿no? Pero quería mostrarles que sí se puede trabajar con sondajes, ¿no? Y con sondajes no orientados, que sería este un ejemplo, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, uno toma el ángulo alfa, ¿no? Entonces, uno puede predecir ese ángulo alfa si tiene una idea de cómo está la estructura y a partir de ese sondaje se puede producir el alfa, ¿no? Otra manera también de trabajar con sondajes no orientados es que a partir de 3 sondajes no orientados uno puede determinar cuál es el rumbo y buzamiento de esa estructura, ¿no? Eso también se podría hacer, ¿no? Otra cosa más que se podría hacer es a través de 2 sondajes no orientados y teniendo una idea hacia dónde está el buzamiento de nuestra estructura, también se podría determinar. También se podría determinar si ustedes conocen algún elemento estructural en su zona de estudio y tienen un sondaje no orientado, ustedes podrían orientar sus estructuras respecto a esa estructura que ustedes han reconocido, ¿no? Entonces se puede hacer muchas cosas con sondaje orientado. También se puede determinar espesores con mayor detalle, hay paper y fórmulas también que ayudan. Entonces, es muchas cosas. En este caso quería mostrarle un ejercicio típico que ustedes habrán escuchado bastante, que es determinar el rumbo de buzamiento de una estructura planar mediante, o fallas mediante datos de sondajes de perforación, ¿no? Generalmente aquí lo que uno hace es geometría descriptiva, ¿no? O sea, lo clásico cuando uno quiere determinar esto de aquí sería con geometría descriptiva, ¿no? Yo ubiqué mi estructura a 800 metros, 650, 400, y haciendo geometría descriptiva yo podría determinar tranquilamente cuánto es el rumbo y el rumbo y buzamiento de mi estructura, ¿no? Pero con proyección, acá les muestro cómo se determinaría haciendo proyección estereográfica, perdón, haciendo geometría descriptiva, pero con proyección estereográfica yo también lo podría determinar, ¿no? Entonces lo que primero que hago es determino el triangle plunge de estos datos lineales que se van a formar, ¿no? Y a partir de eso coloco mínimo 2 datos, y a partir de 2 datos yo podría determinar el buzamiento de mi estructura, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo se puede trabajar con sondaje no orientado para hacer un ejercicio muy común y cotidiano que lo hacemos con geometría descriptiva. Y así hay muchas cosas que se hacen con geometría descriptiva que se puede hacer de una manera muy sencilla con proyección estereográfica, como han podido ver ahora. Y más preciso, ¿no? Pero acá acá sería menos trazos que hacer al hacer de la manera clásica, que sería, o no clásica, ¿no? Sino lo que comúnmente nos enseñan a hacer la parte de geometría descriptiva, ¿no? Y otro aspecto interesante también es cuando ustedes quieren determinar, por ejemplo, el número de buzamiento a partir de buzamientos aparentes, ¿no? O de datos lineales, que esto lo vamos a hacer también mañana en la práctica con el estereonet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de buzamientos aparentes? Por ejemplo, uno va a campo o uno está trabajando en un tajo o en una mina subterránea y uno no puede acercarse a tomar el dato de manera directa, ¿no? Por problemas de inestabilidad, caída de rocas. Lo que uno hace es toma esos datos lineales que se ven proyectados en la pared y toma 2 datos lineales. Por ejemplo, este dato lineal 1 y dato lineal 2, ¿no? Y a partir de estos 2 datos lineales, uno podría determinar el dato del plano, ¿no? Entonces, porque yo necesito mínimo 2 líneas para determinar mi plano. Entonces pueden ver que usando proyección estereográfica de una manera sencilla, yo puedo determinar el dato de mi plano, ¿no? A partir de 2 datos aparentes, ¿no? De 2 datos aparentes o buzamientos aparentes que le llaman. También en el software también justo tiene este mismo nombre para hacer este proceso, ¿no? Entonces también es súper interesante tener eso en cuenta. Otro aspecto interesante que se puede trabajar en proyección estereográfica, en realidad son muchas cosas, es determinar la intersección de 2 planos. ¿Por qué es interesante esto de aquí, no? Uno puede estar trabajando en una mina subterránea, tiene intersección de estructuras,
Y generalmente uno hace sondajes, ¿no? Y uno quiere decir, no, si tengo la intersección de dos estructuras, lo que uno podría pensar es que en esa intersección vamos a tener mayor mineralización, ¿no? Porque en una intersección de estructuras yo tendría mayor permeabilidad, ¿no? Cuando tengo intersección de estructuras, tengo mayor permeabilidad. Entonces lo que se podría hacer es plantear un sondaje que siga esa intersección, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto? Ahí les muestro. Esto sería, por ejemplo, la intersección de esta estructura y a partir, acá coloco mis dos planos, mi beta 1 y mi beta 2, y puedo determinar esto de manera automática, ¿no? Se puede hacer también de manera manual, que se puede también rápido, pero el software lo puede hacer de manera automática, y adicional a eso, también lo podría ver en 3D, como ven acá, ¿no? Mira, tengo acá mis dos planos, y justo esta línea que tiene un tren y un plunge es la intersección exacta de esos planos, ¿no? Entonces ahí se podría plantear un sondaje, y hacer un logueo y ver si realmente aumenta la mineralización o no, ¿no? O cómo está la mineralización en esa intersección. Entonces, es interesante, ¿no? Un ejercicio bien práctico que se puede hacer también con proyección estereográfica. Otro aspecto interesante de la proyección estereográfica es que uno puede determinar paleoesfuerzos, ¿no? De diferentes estructuras. Por ejemplo, cuando uno tiene fracturas extensionales, como les mencionaba, sabemos que perpendicular a esa fractura extensional yo voy a tener mi sigma 3. Y sabemos que el polo de esos planos viene a ser una línea perpendicular, ¿no? Por lo tanto, cuando yo trabajo con fracturas extensionales, y acá les muestro antes de seguir, este es el gráfico de Nelson, ¿no? Podemos ver ahí que siempre sabemos que paralelo a la fractura extensional está mi sigma 1 y perpendicular a la fractura extensional está mi sigma 3, ¿no? Que son, ¿no? Y acá vemos acá las zonas de permeabilidad. Va a depender cómo se encuentren los paleoesfuerzos. En este caso, el sigma 2 está horizontal y el sigma 2 es el que te controla la permeabilidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos la presencia mayor de fluido. Acá sería más una de rumbo y el sigma 2 está vertical, ¿no? Entonces, por lo tanto, la permeabilidad va a dirigirse así de manera vertical. Entonces, es interesante tener en cuenta, pero lo que más nos interesa aquí es determinar este sigma 3, ¿no? Que viene a ser el polo de esta fractura extensional. Entonces, uno utiliza proyección estereográfica, uno no tiene claro cómo se encuentra ese plano, puede ser haber rotado, pero sí tenemos claro la extensión, ¿no? Entonces, uno determina el polo de esa fractura extensional y sabemos que es nuestro sigma 3, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayuda a entender cómo están los paleoesfuerzos. Otro caso interesante es cuando uno trabaja con foliaciones, ¿no? Uno tiene una foliación, sabemos que perpendicular a esa foliación voy a tener mi sigma 1, ¿no? Que va a aplastar, ¿no? Entonces, yo sé que el polo de una foliación va a estar mi sigma 1, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta qué tipo de foliaciones, ¿no? Generalmente van a ser las foliaciones tipo S, ¿no? Entonces, las tipo S, perpendicular a la foliación tipo S, voy a tener mi sigma 1, ¿no? Y acá les muestro un caso de que se tenían paleoesfuerzos en esquistosidad, eso es en el complejo de Paita, y son datos de esquistosidad y se logró determinar acá el paleoesfuerzo, ¿no? El sigma 1, ¿no? Entonces, y el mismo criterio que se aplica para las foliaciones, también se aplica para los estilolitos, ¿no? Porque perpendicular al plano de estilolito va a estar mi sigma 1, ¿no? Estas son denominadas foliaciones por disolución, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir también con los budinage, ¿no? Perpendicular al plano del budinage, ¿no? Estas estructuras tipo salchicha va a estar mi sigma 1, y yo puedo determinar mi sigma 1 a partir de estructuras de tipo budinage, ¿no? Y sabemos que este dato lineal que se forma aquí entre este del budinage con este plano sería mi sigma 2, ¿no? Entonces acá tengo sigma 1, sigma 3 y acá mi sigma 3. Yo también podría tomar en campo de manera directa este dato lineal, ¿no? Este que viene a ser mi sigma 2. Pero con el plano del budinage yo también podría determinar el sigma 1. Y si yo tengo el sigma 1 y el sigma 2, podría determinar con mayor precisión el sigma 3, ¿no? Porque sabemos que los sigmas se encuentran perpendiculares entre sí. Entonces, también a partir de 2 sigmas yo podría determinar el tercer sigma. Entonces, es interesante, ¿no? Tener en cuenta todos estos criterios para determinar los paleoesfuerzos, ¿no? Otro aspecto interesante es que a partir también de los pliegues, uno podría también determinar los paleoesfuerzos, ¿no? Y también podría hacer comparaciones geométricas, acá no puse, porque hay papers que nos muestran cuáles son la distribución de las fracturas en los pliegues, ¿no? Que es interesante también. Y uno cuando trabaja con pliegues toma bastantes datos y puede hacer esas correlaciones geométricas. Pero en este caso les voy a mostrar cómo se determinan los pliegues, cómo se determinan, perdón, los paleoesfuerzos en los pliegues, ¿no? Entonces yo voy a plegar estos estratos y sé que en la horizontal va a estar mi sigma 1
sé que en el eje de pliegue representaría mi sigma 2 y en la vertical va a estar mi sigma 3, ¿no? Entonces yo podría determinar mis sigmas, ¿no? Así de manera sencilla. Ya que ustedes pueden ver, acá este gráfico lo saqué no puse acá la bibliografía, en la siguiente creo que lo pongo, pero pueden ver acá están los polos de la estratificación, y acá está el sigma 1, ¿no? En este plano mayor, ¿no? Y este sería el eje de pliegue. Entonces, para determinar estas características, solo se determina, todas las características de un pliegue lo puede determinar a partir de los flancos del pliegue, que voy a mostrar más a continuación. Acá, por ejemplo, ven los paleoesfuerzos y partes de un pliegue. Entonces, uno va en campo y generalmente uno encuentra zonas con mucha cobertura, no se puede ver la geometría completa del pliegue, entonces, o tienes mucha vegetación. A partir de los flancos, ustedes pueden determinar todas estas características del pliegue, ¿no? Pueden determinar los paleoesfuerzos, el eje de pliegue, el plano axial, el plano de pliegue, los flancos, la vergencia. Y les voy a mostrar la siguiente imagen. Y lo que les he mostrado que se puede hacer con el software, también lo pueden hacer de manera manual, ¿no? Entonces, fue un curso que realicé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al grupo de GIP, y a partir de un pliegue determinamos todas sus características. Acá les quiero mostrar un poquito qué es lo que se hace con esos datos. Uno trabaja solo con los flancos y uno puede determinar esas características, como puede determinar el eje de pliegue, el plano axial, el ángulo de interflanco y la vergencia, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nos da una idea de cómo es la geometría del pliegue, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer secciones estructurales, uno lo puede hacer de manera más real, ¿no? Teniendo en cuenta esas geometrías. Acá lo que les estoy mostrando es que también a partir de esos datos uno puede hacer la clasificación de los pliegues, ¿no? Por ejemplo, este es el trabajo de Puma 2023, está por publicarse, y uno puede determinar esta clasificación interesante, ¿no? Que utiliza el buzamiento del plano axial, utiliza el plunge del eje de pliegue, ¿no? Y se pueden hacer este tipo de clasificaciones. También se puede determinar con mayor detalle cuál es la medida de este ángulo de interflanco. O sea, con proyección estereográfica los ángulos se pueden determinar a detalle, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha determinado que este pliegue es un pliegue cerrado, pliegue cerrado y también un pliegue abierto también en los sectores que se puede ver acá. Y acá un poquito de la teoría, ¿no? Cuando uno dice que es un pliegue cerrado, un pliegue abierto, un pliegue suave, ¿no? Entonces, es interesante porque con proyección estereográfica se puede hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, la pregunta interesante es, pero esto, ¿cómo se aplica, no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un tajo y están trabajando en una zona plegada, ¿no? Mineralización asociada a una zona que ha sido plegada, generalmente pueden tener problemas en la infraestructura del tajo, ¿no? ¿Por qué? Por la geometría del pliegue. Entonces, depende de cómo se encuentra el pliegue, conforme ustedes hagan los avances del tajo van a tener problemas, ¿no? Pero con proyección estereográfica, ustedes pueden tener una idea de cuál es la geometría de ese pliegue, ¿no? Entonces, tener las seguridades del caso cuando se empieza a trabajar. Es súper interesante eso, ¿no? Cómo uno puede, con proyección estereográfica, clasificar el pliegue, saber su geometría. Y la otra imagen que les muestro es justamente ya, ven ahí la sección estructural y ven ahí los polos, ¿no? De la estratificación de esos pliegues, ¿no? Y ven que cada distribución de los polos tienen una característica de acuerdo al tipo de pliegue. Es súper interesante, ¿no? Tuve la oportunidad también de hacer un taller sobre pliegues netamente, y así veíamos todo esto a detalle, ¿no? Que también es bastante información para ver y analizar, que es súper interesante, ¿no? Y acá de nuevo les muestro lo que hemos visto, ¿no? De cómo estas son las proyecciones y cómo hemos determinado la sección, ¿no? Cómo se echa mayor detalle teniendo en cuenta esa geometría, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Ver secciones más reales, ¿no? Y aquí les muestro un modelito en 3D que se hizo teniendo en cuenta esto de aquí. También lo que uno puede ver es que tiene cierta inclinación ese pliegue, ¿no? Y acá se puede ver también el modelo en 3D, ¿no? Esa inclinación. Entonces es súper interesante trabajar con proyección estereográfica, que también nos puede ayudar a entender geometría, generar mejores modelos, ¿no? Estructurales. Acá también les muestro un gráfico interesante, un poco más ilustrativo. Acá tienen estos datos de los estratos de color azul. Tienen acá las foliaciones que también están asociadas a los pliegues, cómo se representan, ¿no? Tienen un dato planar de estratificación, un dato planar de foliación, y recuerden que la intersección de este dato planar con esta foliación me va a dar este dato lineal, ¿no? Que les decía, pero este dato lineal generalmente es casi paralelo, es paralelo o tiene la tendencia del eje de pliegue. Entonces,
Si uno va a campo y no logra reconocer, por ejemplo, los dos flancos, solo un flanco y la foliación, a partir de ese flanco y la foliación uno podría determinar este eje de pliegue. Ahora, ¿por qué es importante, no? Si alguien trabaja en el tema de yacimiento, sabemos que los ejes de pliegue son las zonas que van a tener son zonas favorables para que el fluido el fluido pueda meterse ahí en esas zonas, ¿no? Son las zonas como de mayor permeabilidad, ¿no? Y generalmente asociadas al sigma 2, ¿no? Serían súper interesantes en ese aspecto, ¿no? También el aspecto de hidrogeología también sería súper interesante, ¿no? También ver desde ese punto de vista, ¿no? De zonas permeables, ¿no? Acá les muestro este gráfico también ilustrativo, para que se familiaricen. Tienen ahí los estratos, está de color azul, la foliación igualito. Acá está el plano de pliegue, también se plantea de color negro, y los datos, ¿no? Cómo uno puede trabajar de esta manera, ¿no? Cómo se representa, ¿no? Lo que estoy viendo en campo con proyección estereográfica, ¿no? Si en este caso yo no supiera cómo es este pliegue, yo con proyección estereográfica ya tendría una idea de cómo es el pliegue. Otro aspecto interesante también de trabajar con proyección estereográfica, por ejemplo, acá tienen pliegues, y como los pliegues se forman en un ambiente frágil dúctil o dúctil frágil, uno podría determinar la tendencia o transporte tectónico, ¿no? En función a pliegues. Pero van a haber algunos datos que son variables. Por ejemplo, ustedes tienen acá los planos axiales, que sería de negro, y contrario al plano axial estaría la vergencia de los pliegues, ¿no? Lo que me indicaría el transporte. Si uno ve que la estación 14 es diferente, ¿no? Ah, interesante. Y de ahí ven que la estación 1 no se ve que el pliegue tenga una vergencia, sino es un pliegue recto. Ahora, ¿por qué tienes esa variación? Por lo mismo, ¿no? Que se forman en un comportamiento frágil que puede tener ciertas variaciones, ¿no? Por eso es cuando uno trabaja en geología estructural, lo que uno hace es hacer bastantes estaciones estructurales para poder entender la zona, ¿no? Y de manera general, lo que nosotros podemos ver aquí, que el transporte tectónico es hacia el sur-oeste, ¿no? Es interesante, ¿no? Contrario al buzamiento del plano axial. Y aquí les muestro algo interesante, ¿no? Porque alguien podría decir, pero hay otras estructuras que realmente refuerzan esa idea. Y sí, miren, ustedes tienen acá los pliegues que les mencionaba, pero adicional, acá han trabajado con qué, han trabajado con fracturas extensionales, han trabajado con foliaciones, con fallas, y todos esos datos que han incorporado a este trabajo de aquí, todo les da que tiene un transporte tectónico hacia él, como ven, la dirección del transporte tectónico. Ven todas las flechas en blanco, es hacia el norte o hacia el noroeste, ¿no? Entonces, perdón, suroeste, disculpen, suroeste, ¿no? Todo el transporte tectónico es hacia el suroeste, ¿no? Ya con más estructura, ¿no? Y eso es lo interesante de la parte estructural, que ustedes pueden analizar diferentes estructuras con proyección estereográfica para llegar a un determinado objetivo, ¿no? Y en el anterior también se ve lo mismo, ¿no? Todos están hacia el suroeste, pero solo usando acá pliegues, pero acá se han usado pliegues, fallas, foliaciones, fracturas extensionales, entre otras, ¿no? Y todos han llegado como el mismo objetivo. ¿Por qué? Porque seguramente todas estas estructuras son compatibles, ¿no? A este evento de formación principal en nuestra zona de estudio. Y eso también es interesante. Cuando uno trabaja con proyecciones estereográficas, uno debe clasificar esas estructuras. Ese es uno. Y también debe darle la temporalidad, ¿no? Porque eso ya lo tiene que hacer el geólogo. No puede mezclar todo para hacer una interpretación, ¿no? Acá se ve. Entonces, esto de acá, lo que se asume es que todas las estructuras se han formado en un mismo tiempo, ¿no? Asociado a esta deformación principal, ¿no? Que se ve ahorita la configuración estructural en esta zona de estudio. Y ahora sí, hablarles un poquito de la parte de fallas. Acá les muestro una imagen, también fue un campo que realicé con los chicos de la uni. Y lo que vemos acá es un pliegue de arrastre muy bonito, y es una falla normal. Ahora, ¿por qué también sabemos que es una falla normal? Porque hemos encontrado acá indicadores cinemáticos, no solo por geometría, ¿no? Entonces, con indicadores cinemáticos también se ve que es una falla normal. Y solo les quería mostrar, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Porque tienes acá los estratos horizontales y acá con buzamiento, ¿no? Y les muestro porque cuando salimos con los chicos al campo, son estudiantes, cabe mencionar, ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué los estratos cambiaban a estratos con alto buzamiento, ¿no? Y era que acá tenías una falla y este era un pliegue de arrastre, ¿no? De ahí encontramos algunos indicadores cinemáticos que corroboran eso, ¿no? Pero lo que quería mostrar era esto de aquí, ¿no? Que creo que es la parte más interesante. Cuando uno trabaja con fallas, ¿cómo nos ayuda la proyección estereográfica? Por ejemplo, sabemos que está el método de fallas conjugadas de Anderson, que es un método geométrico, ¿no? Y para utilizar este método también hay que tener en cuenta que tienen que ser estructuras neoformadas, ¿no? Que se han formado recientemente y que no han sido reactivadas, ¿no? Muy utilizado esto en la parte de geotecnia, ¿no?
que ellos trabajan con la parte más reciente para ver cómo está la deformación en ese mismo momento, ¿no? Cuando uno tiene esas fracturas conjugadas o fallas conjugadas, sabemos que siempre el sigma 1 va a estar en el ángulo agudo, ¿no? Siempre el sigma 1 en el ángulo agudo, como pueden ver. Y lo interesante es que a partir de esto se puede trabajar con proyección estereográfica y se puede determinar los paleoesfuerzos. Por ejemplo, tengo mis dos planos conjugados. Yo sé que la intersección de esos planos conjugados va a estar mi sigma 2. Genial, tengo mi sigma 2. De este sigma 2 voy a generar un plano de movimiento. Quiere decir que este sigma 2 va a ser el polo de un plano. Si este sigma 2 es el plano de un plano, recuerden que esto va a ser una línea perpendicular. Por lo tanto, los datos que yo tenga en ese plano van a ser perpendiculares a mi sigma 2. Genial. Ahora, ¿cómo determino el sigma 1 y el sigma 3? En realidad es sencillo. Sabemos que en el ángulo agudo va a estar mi sigma 1. Genial, mi sigma 1. Y a 90 grados va a estar mi sigma 3. Entonces, de esa manera yo podría determinar tranquilamente, trabajando con estructuras conjugadas, mis paleoesfuerzos. Pero siempre hay que tener en cuenta que sean neoformadas y que no hayan sido reactivadas. ¿Sí? Neoformadas y que no han sido reactivadas. Y acá hay un ejemplo muy didáctico. Acá se tiene esta falla de aquí, estas estructuras conjugadas, y ahí pueden ver cómo se determinó el sigma 1, ¿no? A partir de eso. Y eso se puede tener a detalle con proyección estereográfica, ¿no? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y acá este es el software. El software que les muestro es el StereoNet, ¿no? Cómo se determinaron los paleoesfuerzos con el StereoNet. Y el software de aquí viene a ser el WinTensor, ¿no? Que es un software muy interesante y es muy completo, ¿no? Lo utilizo bastante. De ahí otro método interesante para nosotros poder determinar paleoesfuerzos está el método de Arturo, o el método de PVT Access, ¿no? Recuerden que cuando uno utiliza el método de Anderson, uno utiliza el ángulo de 30 a 60, ¿no? Y en este método se utiliza ese mismo criterio, ¿no? Uno tiene acá el plano, la estría, este viene a ser el polo de mi estructura, ¿no? Y a partir de la estría y el polo de mi estructura genero este plano de movimiento, ¿no? Y el polo de este plano de movimiento viene a ser mi sigma 2, ¿no? Entonces ya tengo mi sigma 2, luego uno va a determinar a partir de acá de 30 a 60, se va a determinar el sigma 3 y el sigma 1, ¿no? Entonces es interesante este método, ¿sí? Muchos prefieren utilizar este método, consideran que es el método, entre comillas, más exacto, pero recuerden que en este método solo se utiliza un plano de falla y una estría, ¿no? Entonces, y por manera teórica se utiliza 3060. Otro método que también, acá les muestro, este es el software Tectonics FP, ¿no? Donde se ha trabajado para ese método. Luego acá les muestro el WinTensor, que se ha trabajado para ese método. Y acá les muestro otro método también interesante que habrán escuchado seguro más, es el método de los dios rectos, ¿no? ¿Qué quiere decir el método de los dios rectos? Que voy a tener 4 cuadrantes en mi falla, y de esos 4 cuadrantes voy a tener 2 en compresión y 2 en extensión, ¿no? Y en esos 2 en compresión está mi sigma 1, y en esos 2 en extensión está mi sigma 3, ¿no? Es el mismo criterio, pero ahora el ángulo que se utiliza no es 30-60, sino 45-45. ¿Por qué? Porque dicen que si los sigmas son perpendiculares entre sí, o sea, un sigma va a tener que estar sí o sí en una zona que esté con 90 grados, ¿no? Porque no puede pasar de 90. Entonces, y siempre se utiliza la bisectriz. En el primero era 60, la bisectriz es 30, en este caso es 90, la bisectriz 45, ¿no? Estos métodos varían porque en uno utiliza 30-60 y en este 45-45, ¿no? Y acá, por ejemplo, les muestro, este es el método de los diedros rectos, ¿no? Es un método interesante. Y en la siguiente imagen acá les muestro, este es el Folking. Imagino que muchos han trabajado con el Folking. Este es el método de los dios rectos. Este es el Tectonics FP, también dios rectos. El WinTensor, el método de los dios rectos, ¿no? El WinTensor te hace los dos métodos, también el Tectonics FP te hace los dos métodos, ¿no? Y acá les muestro un poquito cómo se hacen los pasos para determinar los paleoesfuerzos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda de cómo se hacen, no es muy complicado. Miren, primero yo dibujo el plano de falla, luego ubico mi dato de mi estría con su cinemática. Después de hacer esto de aquí, yo sé que mi plano de falla va a tener un polo, ¿no? El polo de mi plano de falla con mi estría genera el plano de movimiento que les decía, ¿no? Yo teniendo ese plano de movimiento y mi estría, voy a generar también esta línea de acá, ¿no? Que sería el plano de falla conjugada, ¿no? Y esta línea de acá va a pasar va a pasar a 90 grados de esta estría, va a haber un puntito, y el polo de este dato está acá, entonces genero este plano. Y acá genero los 4, como decía, los 4 cuadrantes, ¿no? Que 2 van a estar en compresión y 2 en extensión, pero va a depender de qué tipo de falla tengamos, ¿no?
Y acá pueden ver, ¿no? Entonces acá tengo la estría, 45 grados, tendría mi sigma 1, 45 grados mi sigma 3, y como pueden ver, acá ya se ha pintado, ¿no? Siempre el sigma, el T es la extensión, siempre el sigma, siempre se pinta en este caso de manera, siempre lo pinta, la extensión siempre se pinta, ¿no? Y la compresión no, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, acá estaría mi sigma 3 y acá mi sigma 1. Y de esa manera, uno también de manera manual podría determinar los esfuerzos. Ahora, si esto hubiera sido PVT Access, ya no sería 45-45, sino sería 30-60, ¿no? Entonces hay cierta variación, ¿no? Con los métodos. Pero en realidad, si uno se pone a pensar cuál de los dos métodos es el método correcto, en realidad eso es relativo, ¿no? Porque los dos métodos son teóricos, ¿no? Entonces los dos métodos sí son correctos. Lo que se tendría que hacer es trabajar con otras estructuras que te den esfuerzos y ver cuál es el que se acerca más a lo que nosotros estamos encontrando en campo, ¿no? Que es lo que siempre va a priorizar. ¿Sí? Para escoger el método puedo utilizar. De ahí también acá les muestro este gráfico. Por ejemplo, lo que pasa también es que cuando uno trabaja con estos softwares, uno tiene que colocar los datos, no colocar los datos que sean de diferentes eventos de formación, ¿no? Sino uno tiene que clasificar y colocar los datos por diferentes eventos, porque si ustedes mezclan toda la información, les va a salir así literal cualquier cosa, ¿no? Algo heterogéneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, uno puede hacer este tipo de gráficos, puede hacer unos gráficos, unos histogramas como acá, y ver cómo está distribuido, ¿no? En cambio, estos datos de acá sí son asociados a un mismo evento, pero ustedes ven dos poblaciones, ¿no? Entonces uno podría decir, este de aquí podría ser otro evento y este otro evento, ¿no? Pero lo que pasa es que estas son estructuras secundarias a estas estructuras de aquí, ¿no? Estos son datos de unas fallas que están controlando unas vetas de oro. Entonces, y estas son estructuras secundarias, ¿no? Son datos que he tomado en campo y es interesante, ¿no? Pero si ustedes tuvieran acá diferentes poblaciones, que también se puede ver acá en la distribución del P o el T, pueden también tener algo heterogéneo. Entonces ustedes tendrían que separar por poblaciones, ¿no? Luego les quería mostrar también un poquito de las fallas, acá como un resumen de las fallas. Por ejemplo, cuando uno trabaja, utiliza, por ejemplo, el Guido Recto, PVT Access, pero adicional, los softwares te pueden dar este triángulo de acá de Froelich, ¿no? Que te puede dar también el régimen local por estructura, ¿no? Te puede dar el régimen. Acá sería netamente rumbo, acá normal, acá inversa. Otro aspecto interesante que te dan también los softwares y te ayuda bastante es hacer el círculo de Moore, ¿no? Entonces tú puedes saber cuál estructura se ha reactivado, cuál es estable, cuál es neoformada, ¿no? Y es interesante para las interpretaciones que se hagan más adelante, ¿no? En este caso, lo que ven acá es el Folking, el WinTensor. Luego hay otro software también, también el WinTensor, adicional a eso, te da el valor del R, ¿no? El R', el cual te marca a qué régimen tectónico tienes, ¿no? De acuerdo a tus datos, ¿no? De acuerdo a los datos que va analizando. Entonces también te puede dar ese carácter de las fallas, te puede dar el régimen tectónico, te puede dar también el régimen local por cada estructura. Y hay otro software también interesante, por ejemplo, este software es el MIN, que hace el método de inversión múltiple. En este software tú puedes colocar datos heterogéneos, a diferencia de los software anteriores, y este software te va a discriminar, ¿no? Esos diferentes eventos. Un software muy interesante, también te da el valor del régimen tectónico también, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado si estás trabajando con data heterogénea, ¿no? Te lo va a discriminar, ¿no? Pero esto de acá, por lo que he notado, te da los promedios, ¿no? De ahí también ustedes tienen otro software interesante que también te determina los paleoesfuerzos. Este es el DAISY 3 con el método de Monte Carlo, ¿no? Hace simulaciones, hace 10.000, 20.000 simulaciones y determina los paleoesfuerzos, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto que se determina tiene bastante estadística, ¿no? Para determinarte ese promedio de los paleoesfuerzos, ¿no? Entonces, tienen ahí softwares que tienen mayor precisión en la parte estadística. Ahora, ¿cuál es mejor o no? Va a depender de acuerdo a sus datos, ¿no? Si sus datos tienen mucha dispersión, creo que los softwares con fuerte soporte estadístico no ayudan mucho, ¿no? Porque te va a generar paleoesfuerzos donde no hay, ¿no? Porque tienes mucha dispersión en los datos, pero tú en campo sabes que esos datos están asociados a ese evento, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Ahora, también le quería mencionar sobre el tema de rotaciones, ¿no? Cuando uno trabaja con proyección estereográfica, uno puede restaurar las estructuras, ¿no? Se puede hacer restauraciones. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo sencillo. Ustedes tienen acá una paleocorriente. Sabemos que los ambientes sedimentarios generalmente son horizontales o subhorizontales, y cuando hay tectonismo podemos de alguna manera colocar estas estructuras, estos estratos de manera vertical o subvertical, los cuales con proyección estereográfica se podría restaurar tranquilamente, ¿no? Entonces es interesante eso de ahí. Y
Ahora, ¿cuándo ocurre? También puede haber rotaciones, hablando de ya el punto más estructural, es cuando estamos trabajando en una deformación de cuerpos rígidos, ¿no? Cuando se tiene deformación de cuerpos rígidos, uno puede tener rotaciones, ¿no? Entonces, cuando uno determina los paleoesfuerzos en estructura rotada, sería pseudo paleoesfuerzo, entonces uno tendría que restaurar, ¿no? Entonces, ahí demuestran, ¿no? Deformación de cuerpos rígidos, o de rotación, sean en deformación mucho más frágil, rocas competentes, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? También ustedes tienen, por ejemplo, un pliegue, y ustedes podrían restaurar esa estructura, no podrían tener tanto una estructura lineal o planar, y ustedes podrían restaurar eso de ahí, como pueden ver, ¿no? Uno está restaurando. Y más o menos les menciono, nosotros hemos trabajado con foliaciones asociadas a un pliegue, y hemos podido restaurar todas estas foliaciones hasta determinar el paleoesfuerzo que era exactamente, ¿no? Y comprobando con otras estructuras hemos determinado que sí, ¿no? Que sí es una buena metodología restaurar. Ahora, si están trabajando en ambientes sedimentarios, ¿no? Y tienen bloques que han basculado, ¿no? Y quieren determinar cómo exactamente estaba su paleocorriente, también podían restaurar. No solo restaurar de estratos rotados, sino también de pliegues, ¿no? Como ven, se hacen más rotaciones, pero esto lo puede hacer tranquilamente el software. Lo pueden hacer de manera manual, pero es más tedioso, ¿no? Y este es un trabajo de un amigo mío, Felipe Reynoso, y él, por ejemplo, hizo estas restauraciones, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene un eje de pliegue, tiene esta estructura y empezó a rotar, ¿no? Y miren cómo hizo la rotación y al final determinó el acortamiento, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Con proyección estereográfica pueden hacer muchas cosas interesantes, ¿no? Pueden trabajar bastantes cosas en la parte estructural. Y lo que le he mostrado es cosas prácticamente como un pequeño review, pero se puede hacer muchas cosas más, ¿no? Otro aspecto interesante que también he utilizado bastante en la proyección estereográfica es cuando, por ejemplo, uno saca secciones orientadas, ¿no? Uno saca secciones orientadas y uno sabe, ¿no? Siempre una sección orientada es perpendicular a la foliación o paralela a la alineación, o tiene que ser el plano que pase por los ejes X, Z, ¿no? Que serían los más recomendables. Ahora, uno dice, ¿y uno cómo de manera manual va a hacer ese corte de manera precisa? O sea, uno lo hace, pero lo hace el corte de acuerdo a lo que uno ve en la muestra de mano, ¿no? En este caso, eso también es del trabajo de Puma 2023 que se va a publicar, y ustedes también si sacan una muestra orientada y quieren hacer el mejor corte, por ejemplo, este es de una falla, ustedes pueden determinar de la falla el X y Z y hacer el mejor corte que sería el X y Z, ¿no? Donde van a terminar el elipse, ¿no? Y van a terminar la cinemática o la deformación en la zona, ¿no? Por ejemplo, acá tienen una fractura extensional, sabemos que el polo de esa fractura extensional va a estar mi X, y yo también tendría que hacer acá perpendicular a esa fractura extensional mi corte, entonces yo lo haría de manera mucho más precisa, ¿no? Coloco acá mi plano de fractura extensional y determino de manera precisa ese corte. Si fuera foliación, también ocurriría lo mismo, ¿no? Pongo mi foliación y hago mi corte perpendicular a mi foliación, ¿no? De manera precisa, ¿no? Entonces, eso es súper interesante, ¿no? Porque con proyección estereográfica pueden definir cortes. También lo que estaba viendo en una conferencia, por ejemplo, de geocronología, estaban haciendo dataciones de carbonatos, ¿no? De uranio plomo en carbonatos. Y lo que ellos mencionaban es que cuando tenían una muestra con muchas vetillas, la pregunta era cómo hacer el mejor corte para que corte todas las vetillas, ¿no? Entonces, haciendo uso de proyección estereográfica, ustedes pueden generar ese mejor corte que pase por todas las vetillas o estructuras que tengan, ¿no? Entonces, súper interesante la proyección estereográfica, ¿no? No solo desde el punto de vista tanto de procesamiento, determinar para los esfuerzos, geometría, sino nos ayuda a determinar cortes, y ver otras cosas más interesantes, ¿no? De trabajar con sondajes, que también es súper interesante. Luego acá un poquito de los softwares, nosotros mañana vamos a trabajar con StereoNet, vamos a hacer cosas, se puede decir gráficos básicos, pero han visto que a pesar que son básicos, dan mucha información, ¿no? Ya más adelante podríamos hacer un curso un poco más avanzado, ¿no? Hacer cosas más avanzadas, pero vamos a utilizar mañana el StereoNet. Yo les recomiendo que todos los que están en la charla se instalen el StereoNet, es un software libre y gratuito y no van a tener ningún problema en instalarse. Luego otro software interesante para analizar fallas, que es el método de los dedos rectos, es el Folking, ¿no? Entonces yo les recomiendo también que se instalen el Folking, es muy bueno. Otro software interesante es el Tectonis FP, yo no lo utilizo mucho, antes lo utilizaba, no, perdón, este es el WinTensor, disculpen. Un software interesante es el WinTensor, lo utilizo bastante, te hace lo que es PVT Access, te hace dedos rectos, te determina el círculo de Moore, te da el triángulo, ese triángulo que te da las deformaciones locales, te da el régimen de la zona. Por ejemplo, acá, ¿no? Te da el área prima y te dice
una extensión pura, ¿no? Te da el régimen de extensión, o sea, te da muchas cosas de este software, ¿no? Y es súper interesante y yo lo utilizo bastante, ¿no? Igual que el exterior, ¿no? Y el folk. Este sería el Tectones FP, que también es muy bonito usarlo, también hace el círculo de amor, ¿no? Y también podrían usarlo. Otro software interesante que es un software libre y gratuito también, como los demás, pero este software este software se puede hacer que es un software de los hispanohablantes, porque Brasil tiene varios software también de proyección estereográfica, ¿no? Tienen el Open Stereo, tienen el software Ster, entre otros, pero este software lo creó el doctor Real Mendier, ¿no? Es un software muy interesante, lo he utilizado bastante, te hace clasificación de pliegues, te hace clustering, como mencioné anteriormente, y muchas cosas más, ¿no? Yo se lo recomiendo, es el Stereographic Web, ¿no? Y es un software de Argentina, ¿no? Porque el doctor es argentino. Y acá tienen otro software interesante que es el Orient, que también lo utilizo bastante, que te hace clustering, ¿no? Clustering, análisis de fallas, entre otros, ¿no? Que son software interesantes. Me faltó mencionarles también, como les digo, el Open Stereo, que también es software libre, el software Ster también se lo recomiendo, son software de Brasil, muy bonitos. Otro software interesante que he visto que están utilizando actualmente mucho en la geología estructural, porque a partir que te hace el método de Monte Carlo para las fallas, te hace este software del gráfico de rosetas y te determina las orientaciones con el método gaussiano, ¿no? Entonces, es un software muy poderoso, o sea, uno lo puede hacer manual sale muy bien, pero con este software sale mucho mayor detalle. El soporte estadístico es muy fuerte, ¿no? Y yo también lo he estado utilizando bastante en los trabajos de consultoría que hago, igual que los otros métodos. Y acá ven este paper, ¿no? Donde ellos quieren ver las tendencias con mayor detalle, ¿no? Para hacer las interpretaciones, ¿no? Y a partir de un gráfico de rosetas, uno diría un gráfico simple de rosetas, se puede llegar a hacer muchas interpretaciones, ¿no? En varios sentidos, tanto se puede aplicar para cualquier estudio estructural, ¿no? Por eso será la parte de yacimiento, geotecnia, ¿no? Riesgos, entre otros, ¿no? Para ver la parte estructural interesante. Parte de hidrogeología también, ¿no? Ver tendencias y todo eso. Súper interesante ese software. Y si hay algún libro que les puedo recomendar, de manera general, hay muchos libros que tienen bastante base teórica, pero de manera general les recomiendo que revisen este libro, que es el libro de técnicas de proyección estereográficas para geólogos, ingenieros geólogos, de Richard Leslie y Peter, ¿no? Entonces este libro es muy bueno, se lo recomiendo. De ahí también hay alguna información en la web, ¿no? Por ejemplo, esta información de aquí, de aplicación de la proyección estereográfica en ingeniería geológica, o pueden revisar el ¿cómo se llama? Pueden revisar el blog del doctor Roger Mayoriban, que es un especialista en geología estructural y económica, y tiene bastantes cosas, se puede decir, de término intermedio avanzado para proyección estereográfica, ¿no? También pueden acá también un poquito sobre las fallas, uso del método de los rectos, implicaciones a partir de modelos de aislamientos en análisis y población de fallas, del paper del doctor Vicente, también podrían revisarlo. Entonces hay bastante información, no es información como información básica, ¿no? Hay mucha información más. También Reduca tiene como toda una serie de capítulos, se puede decir, sobre proyección estereográfica, también es interesante, sé que les puede dar bastante. Y a partir de eso hay mucha más información, ¿no? Pero antes de terminar con la proyección, ahí les dejo unos breves mensajes, ¿no? La explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente la verdadera, ¿no? Entonces, siempre uno va por lo simple, ¿no? Que eso sería lo bueno y entendible, ¿no? Y el otro aspecto que me parece lo más interesante es que toda la historia de la geología ha sido prueba y error, ¿no? Y esto es porque, y justo este es un review como de los granitos, es porque en ese tiempo se creía que los granitos se formaban por metasomatismo, ¿no? Que era la escuela inglesa, ¿no? Entonces nadie dudaba, o eran pocos los que dudaban que el granito se formaba por metasomatismo, pero todos ahora sabemos que no, que el granito se forma por enfriamiento directo del magma, que viene a ser eso lo que propuso la escuela estadounidense con Bowen, ¿no? Entonces, y todos han escuchado de la serie Bowen. Entonces, lo que les quiero comentar es que lo que les digo ahora puede ser relativo también, ¿no? Sería bueno que ustedes empiecen a leer, investigar más sobre proyección estereográfica, los procesos que les he enseñado, ver si lo pueden hacer igual, pueden mejorar los procesos, generar cosas con proyección estereográfica. Entonces, esa es la parte interesante de la geología, ¿no? Que lo que parece algo absoluto ahora puede ser relativo, ¿no? Por eso les invito a leer, investigar un poco más, trabajar más con los softwares. Y antes de terminar, quiero agradecer de nuevo al grupo de estudio de la Universidad Andrés Bello, un grupo interdisciplinar de geomorfología, geología estructural y tectónica, por la invitación.
También tengo un grupo en Facebook que se llama Geología Estructural de Cero. Siempre trato de publicar sobre estos temas de geología estructural, no solo de proyección estereográfica, ¿no? Sino diversos temas de geología estructural. Y si tuvieran alguna pregunta al respecto, encantado de responder, ¿no? Y espero que no haya sido tedioso, ¿no? Creo que ha sido 1 hora y cuarto, me parece, la conferencia. Muchas Maite. gracias, Wilson, por su presentación. Abarcó muchos aspectos relevantes respecto de las proyecciones estereográficas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono o escribirla por el chat para Wilson. Ya. Hola. Sí, muy buenas noches, te escucha muy bien. De hecho, yo me acuerdo de usted, si hizo su curso de lineamiento. Soy Esteban Brink. Muchas gracias. Un Sí, gusto tenerte acá me vuelvo a en ver esta aquí. presentación. Quería preguntarle con proyección, o sea, en general, en estructural, ¿cómo podría, qué uno le conviene para comenzar? O sea, ¿qué material podría ser el más inicial de todo para principiantes? Genial. Mira, lo que yo les recomiendo es que revisen este libro. También está en español. Igual yo se los puedo, igual me pueden escribir y se los mando. Igual lo pueden encontrar en la web. Ustedes escriben este título en español y va a salir una traducción, va a salir un libro que está libre pero traducido. También está la versión en inglés. También está, lo han subido a internet. Yo lo encontré esta versión justo estaba buscando información sobre proyección estereográfica, no me acuerdo qué tema quería buscar, a ver un video si encontraba así, porque siempre trato de buscar información y lo encontré este link que lo compartía en este libro, también hay este link, pero en el español también lo pueden encontrar, lo escriben en español y le va a salir. Yo les recomiendo que lean este libro porque es súper interesante y es como que da las bases, ¿no? De la proyección estereográfica, ¿no? Esto sería, porque llega hasta el tema de fallas, también te voy a explicar cómo se determina, habla el tema de rotaciones, cómo se determinan los esfuerzos, los pliegues, es muy completo el libro, ¿no? Es cierto que puede ser que falte hacer más cosas, podría ser, pero en general este libro es muy completo. Les recomiendo que lean este libro y que también está la versión en español, que lo pueden encontrar en internet. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por participar. Me parece una pregunta en el chat. A ver. No, no era pregunta. No era que era pregunta. Sí, mañana también para los que están interesados, ¿no? Y quieren trabajar con proyección estereográfica un poco más, mañana vamos a hacer un taller, en el cual vamos a explicar un poquito del software StereoNet, algunas características importantes del software y hacer los gráficos más clásicos, ¿no? Hacer gráfico de rosetas, gráfico de cuerdas, gráfico de contornos. Podríamos hacer también algunas cosas adicionales, ¿no? Como determinar de dos buzamientos aparentes en data estructural, alguna medida de ángulos, algunas intersecciones, y podría enseñar algunas cositas interesantes. Y ya más adelante, si se da otro taller, ya podríamos hacer cosas un poquito más avanzadas, se podría decir, ¿no? O más procesos. Creo que hay una pregunta. Ahí está la base de datos del taller. Ahí lo pueden ver. No sé si hay alguna pregunta, ¿ha sido muy claro o los he complicado un poco más con la proyección estereográfica? Yo tengo una pregunta respecto de los del método de los diedros rectos. No sé si podría poner esa, ya por donde explico esa Genial, parte. genial, aquí está. Ahí está. Mi pregunta era en relación respecto de las estrías de falla. ¿Este método se puede utilizar netamente si tengo como una sola orientación de las estrías? Si tengo múltiples estrías, ¿no se puede utilizar o no es el más apto u óptimo para utilizarlo? Muy buena pregunta. Cuando tú tienes, lo que pasa es que si tú tienes múltiples estrías y ves la relación de cortes o tienes una idea de cuál ha sido primero, cuál ha sido después, sí lo puedes trabajar, pero lo trabajas por separado, ¿no? Por separado se trabaja. O sea, trabajas una población, o sea, trabajas una población y la otra población por separado, porque cada uno te va a dar otra información. Ahora, la pregunta interesante es, ¿qué pasa si yo meto toda esa información junta?
O sea, lo que te va a dar es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el software lo que va a hacer simplemente va a trabajar todo de manera asociándolo a un solo evento. O sea, que todos son compatibles. Entonces, lo que te va a dar son promedios que no van a tener ninguna representatividad en tu zona de estudio, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, va a campo, toma sus datos, ve estrías en diferente posición, trata de ver relación de cortes, y se trabaja de manera independiente. Por eso es que un criterio para utilizar este método es que todas esas estructuras que vas a trabajar, o sea, todas las estructuras que vas a trabajar, tienen que estar asociados a un mismo evento, o sean reactivados al mismo tiempo, ¿sí? Pero no es que no vas a trabajar con las demás, sí, pero trabajarías de manera independiente, porque cada cosa te va a dar un determinado evento asociado en tu zona de estudio, ¿no? Eventos diferentes. Tienes que trabajar por eventos diferentes. Eso sería lo que se tendría que hacer, ¿no? No sé si fue claro Genial, o sí. te varía un poquito. Sí, no, sí quedé clara. Muchas gracias. No, genial. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea por chat o por micrófono. Ah, ya preguntan, ¿el taller también a través del enlace son a qué hora es? Sí, el taller va a ser mañana a las 7 horas Perú, 9 horas Chile, ¿no? Sí, a las 9. Sí, eso sería. No sé, si hubiera alguna pregunta, no sé. Mm, voy a pensar que ha sido muy claro, ¿no? Porque no hay preguntas. Pero siento también que ha sido Y bueno, general, ¿no? Porque hay mucha información de proyección estereográfica. sí, bastante completa su presentación, Wilson. Bueno, ya que al parecer no hay más preguntas, esto vendría quedando hasta acá. Bueno, esta presentación fue grabada. Si es que alguno de los presentes necesita el link, lo puede pedir en el Instagram del grupo interdisciplinario de geomorfología estructural y tectónica. Y bueno, mencionar que todos los presentes son bienvenidos al taller de mañana también, aplicado también a las proyecciones estereográficas. Gracias a la presentación de Wilson nos pudimos dar cuenta de que es algo de mucha utilidad para entender el enfoque de la geología estructural, así que sería genial si pudieran participar del taller de mañana también. Muchas gracias. No, muchas gracias, Maite, y muchas gracias a Juan también por la invitación, y gracias al grupo también por la invitación. Muchas gracias. Y creo que con eso nos despedimos, Maite. Sí, ya que ya no hay preguntas, eso sería todo por hoy. Que tengan muy buena noche, gracias. Muchas gracias con todos, nos vemos mañana.